Buenas tardes o días. Mi nombre es Francisco Javier Hernández Coca. Les platicaré sobre el diseño de una base de datos. Consiste en definir la estructura de los datos que debe tener un sistema de información determinado. Para ello se suelen seguir por regla general unas fases en el proceso de diseño, definiendo para ello el modelo conceptual y el lógico y el físico. En el diseño conceptual se hace una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos, independientemente del SGBD, sistema gestor de base de datos, que se vaya a utilizar para manipularla. Su objetivo es describir el contenido de información de la base de datos y no las estructuras de almacenamiento que se necesitarán para manejar dicha información. El diseño lógico parte del resultado del diseño conceptual y da como resultado una descripción de la estructura de la base de datos en términos de las estructuras de datos que puede procesar un tipo de SGBD. El diseño lógico depende del tipo de SGBD que se vaya a utilizar. Se adapta a la tecnología que se debe emplear, pero no depende del producto concreto. En el caso de bases de datos convencionales, relacionales, basadas en SQL para entendernos, el diseño lógico consiste en definir las tablas que existirán, las relaciones entre ellas, normalizarlas, etc. El diseño físico parte del lógico y da como resultado una descripción de la implementación de una base de datos en memoria secundaria. Las estructuras del almacenamiento y los métodos utilizados para tener un acceso eficiente a los datos. Aquí el objetivo es conseguir una mayor eficiencia y se tiene en cuenta aspectos concretos del SGBD sobre el que se vaya a implementar. Por regla general, esto es transparente para el usuario, aunque conocer cómo se implementa ayuda a optimizar el rendimiento y la escalabilidad del sistema. El modelo relacional. Las dos capas de diseño conceptual y lógico se parecen mucho. Generalmente se implementan mediante diagramas de entidad-relación, modelo conceptual y tablas y relaciones. Entre estas, modelo lógico. Este es el modelo utilizado por los sistemas gestores de datos más habituales: SQL Server, Oracle, MySQL. Una nota importante, aunque mucha gente no lo sabe, a las bases de datos relacionales se les denomina así porque almacenan los datos en forma de relaciones o listas de datos, es decir, en lo que llamamos habitualmente tablas. Muchas personas se piensan que el nombre viene porque además las tablas se relacionan entre sí, utilizando claves externas. Esto no es así, y es un concepto que debemos tener claro. Tabla es igual a relación. El modelo relacional de base de datos se rige por algunas normas sencillas. Todos los datos se representan en forma de tabla, también llamada relaciones, incluso los resultados de consultar otras tablas. La tabla es además la unidad de almacenamiento principal. Las tablas están compuestas por filas o registros, columnas o campos, que almacenan cada uno de los registros la información sobre una entidad concreta, considerados una unidad. Las filas y las columnas en principio carecen de orden a la hora de ser almacenadas, aunque en la implementación del diseño físico de cada SGBD esto no suele ser así. Por ejemplo, en SQL Server, si añadimos una clave de tipo cluster a una tabla, haremos que los datos se ordenen físicamente por el campo correspondiente. En el orden de las columnas lo determina cada una de cada consulta, que se realiza usando SQL. Cada tabla debe poseer una clave primaria. Esto es un identificador único de cada registro compuesto por una o más columnas. Para establecer una relación entre dos tablas es necesario incluir en forma de columna en una de ellas la clave primaria de la otra. A esta columna se le llama clave externa. Ambos conceptos de clave son extremadamente importantes en el diseño de bases de datos. Basándose en estos principios se diseñan las diferentes bases de datos relacionales, definiendo un diseño conceptual y un diseño lógico que luego se implementa en el diseño físico, usando para ello el gestor de base de datos de nuestra elección. Por ejemplo, SQL Server. Por ejemplo, consideramos la conocida base de datos Northwind de Microsoft. Esta base de datos representa un sistema sencillo de gestión de pedido para una empresa ficticia. Existen conceptos que hay que manejar como proveedores, empleados, clientes, empresas de transporte, regiones geográficas y por supuesto pedidos y productos, y diseño conceptual de la base de datos para manejar toda esta información, denominada diagrama entidad-relación, es simplemente diagrama entidad-relación, así como lo observamos. Como vemos, existen tablas para representar cada una de estas entidades del mundo real: proveedores, suppliers, productos, categorías de productos, empleados, clientes, transportistas, shippers
y pedidos órdenes con sus correspondientes líneas de detalle o order details. Además, estas relaciones relacionadas entre ellas de modo que, por ejemplo, un producto pertenece a una determinada categoría. Se relaciona por el campo category ID y un proveedor supplier ID y lo mismo con las demás tablas. Cada tabla posee una serie de campos que representan valores que queremos almacenar para cada entidad. Por ejemplo, un producto posee los siguientes atributos que se traducen en los siguientes campos correspondientes para almacenar su información: nombre, product name, proveedor, supplier ID, que identifica al proveedor, categoría a la que pertenece category ID, cantidad de producto por cada unidad de la venta, quantity per unit, precio unitario, unit price, unidades que quedan en stock, units in stock, unidades de este producto que están actualmente en pedido, unit order, qué cantidad debe haber que para que se vuelva a solicitar más productos al proveedor, reorder, deliver, si está descatalogada o no discontinued. Los campos marcados con PK indican aquellos que son claves primarias, es decir, que identifican de manera única a cada entidad. Por ejemplo, Product ID es el identificador único del producto, que será por regla general un número entero que se va incrementando cada vez que introducimos un nuevo producto, 1, 2, 3, etc. Los campos marcados como FK son claves foráneas o claves externas. Indican campos que van a almacenar claves primarias de otras tablas de modo que se puedan relacionar con la tabla actual. Por ejemplo, en la tabla de productos del campo categoría está marcado como APK porque en él se guarda el identificador único de la categoría asociada al producto actual. En otras palabras, este campo almacena el valor de la clave primaria APK de la tabla de categorías que identifica a la categoría en la que está ese producto. Los campos marcados con indicadores que empiezan por I, ejemplo, I1, se refiere a índices. Los índices generales, información adicional para facilitar la localización más rápida del registro. Basándose en estos campos, por ejemplo, en la tabla de empleados, existe un índice I1 que informa parte de los campos nombres y apellidos en negrita, además porque serán también valores únicos y que indican que se va a facilitar la localización de los clientes mediante estos datos. También tiene otro índice I2 en el campo del código postal para localizar más rápidamente a todos los clientes de una determinada zona. Los campos marcados son con indicadores que empiezan con U, por ejemplo, se refieren a campos que deben ser únicos. Por ejemplo, en la tabla de categorías el nombre de esta categoría name debe ser único, es decir, no puede haber lógicamente dos categorías con el mismo nombre. Y como podemos observar, un diseño conceptual no es más que una representación formal y acotada de entidades que existen en el mundo real, así como de sus restricciones y de que están relacionadas con el dominio del problema que queremos resolver. Modelo lógico. Una vez tenemos claro el modelo entidad-relación, debemos traducirlo a un modelo lógico directamente en el propio sistema gestor de base de datos Oracle, MySQL, SQL Server. Y si hemos utilizado alguna herramienta profesional para crear diagramas de entidad-relación, seguramente podremos generar automáticamente las instrucciones necesarias para crear la base de datos. Nos menciona que la mayoría de los generadores de diagramas de entidad-relación, que por ejemplo Microsoft Vision ofrece la capacidad de exportar el modelo directamente a los SGBD más populares. Entonces todo este modelo conceptual se traduce en un modelo lógico que trasladaremos a la base de datos concreta que estaremos utilizando, que generalmente será muy parecido. En este caso hemos creado una tabla siguiendo los identificado en el diagrama entidad-relación, estableciendo índices y demás elementos según las indicaciones de cada uno de los campos. Además, hemos decidido, en este caso hemos creado una tabla una a una, siguiendo lo identificado en el diagrama entidad-relación y estableciendo índices y además elementos según las indicaciones de cada uno de los campos. Además, hemos decidido el mejor tipo de datos que podemos aplicar a cada campo: texto, números, fechas que se almacenan para cada registro. Su representación gráfica en la base de datos es muy similar, sin embargo, el modelo físico, como se almacena esto físicamente, puede variar mucho de su SGBD a otro y según la configuración que le demos. Mi nombre es Vanessa Pioquinto Mora, de
la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Grupo 4 ISC 21. La asignatura es Fundamentos de Base de Datos. Soy del equipo 7. Responderé a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fases que se necesitan para poder desarrollar el modelo físico de una base de datos? Fases generales, que es la etapa del diseño conceptual donde se usa la entidad de relación. Es donde se transforma la estructura obtenida en la etapa del diseño lógico. Se trabaja para poder conseguir un buen mantenimiento de la base de datos. También están las fases detalladas, que es en donde se va a interactuar con los usuarios y expertos. Deberá elegir el modelo más conveniente para la presentación. En este también se acostumbra a utilizar el modelo ER para representar el modelo conceptual. En esta etapa se debe tener una reunión con los expertos para elegir aspectos funcionales del sistema. Se usan las llamadas cardinalidades, que son las que ayudan para poder definir la existencia o no de algunas entidades. El cambio de modelo abstracto de datos se puede dividir en diseño lógico y fase del diseño físico. El diseño lógico, que sería pasar de modelo ER a un modelo relacional. Y en la fase del diseño físico sería especificar el hardware que se usa para almacenar el archivo. Esa sería la explicación de la pregunta, y a continuación mi compañero Daniel va a dar algunos ejemplos. Gracias. Mi nombre es Daniel Castañequis, estudio en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, voy en el grupo 4 SS21 en el turno vespertino, la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Como lo mencionó mi compañera Vanessa, le voy a mencionar unos ejemplos. A continuación, se ofrece un ejemplo de un modelo de datos físicos. 1. Cree un modelo de datos físicos utilizando uno de los métodos que se mencionaron brevemente en este documento. Añada los objetos de almacenamiento, los índices y las vistas que considere necesarios. Genere un script DDL para el modelo de datos físicos. 4. Ejercite el script DDL para crear los objetos de datos correspondientes con un servidor. Y por último, la sucursal, el código va a ser los datos que le introduzcan en el código, van a ser números en el campo de la ciudad, van a ser de tipo de cadena de caracteres. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias. De 21 y con la materia de fundamentos de bases de datos. Y pues soy Jesús López Rodríguez, del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, del grupo 4 ISC 21, en la materia de fundamentos de base de datos. Y lo que quiero explicar es qué es el diseño de base de datos y cómo planificarlo. Aquí, como veremos, tenemos índices de contenido
¿Qué es el diseño de base de datos? Ventajas. Diseño de base de datos, fases principales, recopilación y análisis de requisitos, diseño conceptual, elección de un sistema de gestión de bases de datos, diseño lógico, implementación, principios de diseño de base de datos. Es lo que viene en mi documento. Aquí dice que el diseño de base de datos es un proceso cuyo objetivo es definir la estructura adecuada para nuestro sistema de información. En este artículo analizaremos las fases principales del diseño de una base de datos y veremos los principios de diseño que deberemos de seguir para obtener una base de datos bien estructurada y eficiente y que cumpla con los objetivos de nuestro proyecto. ¿Qué es el diseño de base de datos? El diseño de base de datos es un proceso fundamental a la hora de modelar nuestros conjuntos de datos y definir las operaciones que queremos realizar sobre ellos. Los datos son el activo más importante de nuestra organización y una base de datos bien diseñada influye en la forma directa en la eficiencia que obtendremos a la hora de almacenar, recuperar y analizar nuestros datos. Nuestras ventajas de la base de datos son: un diseño de base de datos realizado de forma correcta nos proporciona una ventaja fundamental, que nos permite ahorrar espacio mediante el diseño de bases de datos optimizadas y sin datos duplicados. Nos ayuda a que preserve la precisión e integridad de los datos y que no se pierda en información. Agiliza de forma extrema el acceso y el procesamiento de los datos. Aquí el diseño de base de datos, sus fases principales son: como cada proceso, el diseño de base de datos está compuesto por distintas etapas secuenciales. Aquí tenemos recopilación y análisis de requisitos. Esta primera fase consiste en un paso previo obligatorio para asegurarnos de que nuestra base de datos cumplirá con nuestros objetivos. Para ello deberemos analizar distintos factores, entre los cuales son los datos que necesitamos almacenar y de dónde provienen, la información que los datos describen, los usuarios de la base de datos y sus necesidades a la hora de acceder a los datos. El diseño conceptual. En esta fase se representa una descripción a alto nivel del contenido de la base de datos, independientemente del sistema de gestión de base de datos que se utilizará a continuación. Se definen en un dibujo las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas. En lo que consta el diseño conceptual es que en esta fase se representa una descripción a alto nivel del contenido sobre la base de datos, independientemente del sistema de gestión de base de datos que se utilizará a continuación. Se definen unos dibujos, entidades, atributos y relaciones entre ellas. Elección de un sistema de gestión de base de datos. Es en esta fase donde elegiremos el sistema de gestión de base de datos concreto que mejor se adapte a nuestro proyecto, como por ejemplo Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server y Postgres. Diseño lógico. En esta fase se introduce el modelo conceptual, obteniendo la estructura de base de datos, obteniendo anteriormente a un esquema lógico que se describe la estructura de base de datos. Se trata de la fase en la cual se diseñan tablas propiamente dichas con sus filas, columnas y relaciones. El modelo lógico depende del sistema de gestión de base de datos que se utilizará. Diseño físico. En esta fase se definen las estructuras de almacenamiento de la base de datos de forma física. Es cuando se escribe el código, por ejemplo SQL, para concretar el diseño en el motor de base de datos que hemos escogido. La implementación finalmente se crea y se compila el esquema de la base de datos, genera los ficheros y las aplicaciones que implementan las transacciones.
Los principios de diseño de base de datos sirven para que nuestra base de datos sea eficiente y responda a los requerimientos. Es necesario seguir una serie de principios que deben guiar el proceso de diseño de base de datos. El primero es organización eficiente de las tablas. Aquí las unidades fundamentales de la base de datos, cada tabla se compone de filas, también llamadas registros, y columnas, conocidas como campos. En los campos deberían almacenarse un solo tipo de información. Parte lógica, también no deberían almacenarse datos que pueden ser obtenidos mediante cálculos sobre otros datos. Diseño de las claves primarias y las claves externas. Las claves primarias o PK son columnas que identifican de forma única cada fila y permiten construir relaciones entre tablas. Las claves primarias nunca pueden tener un valor nulo o duplicado. Por otro lado, las claves externas deben corresponder con las claves primarias de las tablas con las cuales se relacionan. Diseño de las relaciones entre tablas, que pueden ser de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Las relaciones permiten organizar la información entre distintas tablas, optimizando el espacio disponible. Normalización de la base de datos. Esta permite cumplir con los estándares de la industria. La normalización es necesaria si vamos a trabajar con una base de datos de tipo OLTP, y las formas más comunes son: primera forma normal es un solo valor para cada celda de una tabla. Segunda forma normal, los atributos deben depender de la clave primaria de la tabla. Tercera forma normal, cada columna que no contenga una clave tiene que ser independiente de las otras columnas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de diseño de base de datos y sus características y segmentación de la base de datos. De los clientes sería hábitos, consumo, frecuencia. La segmentación sería demográfico, edad, sexo, nivel educativo, ocupación. Esto sería de los clientes. De los productos sería tiempo, vida útil, requerimientos de almacenaje. Geográfico, ciudad, estado, barrio, zona. Aquí tenemos otra implementación de base de datos. Primero es el perfil del cliente, después sigue la información, después de la captura de datos se clasifica, se segmenta la información, se lleva a los criterios de segmentación, hacen el diseño y ya luego hacen con el perfil del cliente. Y bueno, a continuación mostraré un video de lo que es la implementación de bases de datos o diseño y sus características.